Reciban un saludo especial para todos mis hermanos y amigos del país de México, sobre todo en el distrito Durango Centro. Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Saludamos al pastor Isaías Pérez, quien es el siervo de Dios que está al frente de este distrito. Que el Espíritu Santo los pueda usar a cada uno de ustedes en la proclamación del mensaje de la palabra de Dios durante esta semana de campaña que estamos iniciando. Quien habla para todos ustedes, su siervo en Cristo, el pastor Vicente Márquez, ministrando en el distrito Mérida Norte 2 de Venezuela, ciudad de Mérida. Así que mis hermanos, antes de entrar en el estudio de esta mañana, vamos a tener una oración, pidiendo la bendición de Dios al abrir su palabra. Bendito, eterno y soberano Padre, gracias, Señor, te damos a ti, te damos la honra y la gloria, y gracias por darnos la oportunidad de llegar a través de este medio a nuestros hermanos allá en México y cada uno de los amigos que se han preparado para recibir su palabra durante esta semana. Pedimos sabiduría y que tu Santo Espíritu también pueda actuar en las mentes y los corazones de aquellas almas que se han preparado para recibirle, en el nombre santo y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos iniciando esta campaña titulada Esperanza en medio del caos, en medio de un mundo que está llegando a su final. Aún los científicos están preocupados por todo lo que está sucediendo. Los grandes magnates del mundo saben que algo grande está por suceder. A través de las noticias y todo lo que usted está observando en medio de esta pandemia, pero también desastres naturales, guerras y toda enfermedad que se está levantando, conflictos políticos, injusticias sociales, es evidencia contundente de que Cristo está pronto a venir a este planeta a ponerle fin al pecado. Por lo tanto, durante esta semana vamos a estudiar este último libro, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios nos ha dado para revelar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. En el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios que aquí que viene con las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado el libro de Apocalipsis, prepararnos para la segunda venida y mostrarnos todos los acontecimientos que van a suceder antes que se cierre la gracia y antes de su venida, para que nosotros estemos preparados. Nada nos puede tomar por sorpresa, porque Él lo dejó todo revelado en su santa palabra, especialmente el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nos vamos a dedicar a estudiar el capítulo 14 de Apocalipsis, que tiene una verdad presente, una verdad pertinente para el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero antes de mencionar algunos detalles generales de este capítulo, quiero decirles que Dios le ha dado dos nombres a su pueblo, a su iglesia en el tiempo del fin, antes de su venida. Primero lo tenemos en Apocalipsis capítulo 7. El versículo 1 al 3 nos habla del sellamiento de Dios en el tiempo del fin para su iglesia, para su pueblo. El versículo 1, 2 y 3 nos dice que hay 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, sobre todo el mundo, deteniendo los vientos de la tierra para que no traigan destrucción. Estos vientos representan los espíritus del mal, espíritus de demonios que producen guerra, enfermedad, terremoto, todo desastre, todas luchas, todas pruebas y todas persecuciones religiosas las produce el enemigo de Dios, Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, los 4 ángeles que están deteniendo los vientos significa que se están deteniendo las fuerzas del mal para que no hagan su última obra de destrucción sobre este mundo. Y el versículo 3 nos dice con qué propósito se detienen: hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el pueblo de Dios va a ser sellado para el tiempo del fin en la frente. Es muy importante entender qué es este sello de Dios y por qué se está colocando en la frente. En el versículo 4 le da el nombre a ese grupo especial. Los llaman los 144,000 sellados para el tiempo del fin. Este número no es un número literal, es un número representativo del pueblo de Dios. Es el pacto de Dios con su pueblo, diciendo que ninguno va a perecer, todos van a entrar por las puertas de la santa ciudad. El número 12
Fue el número que Dios utilizó para el pueblo de Israel antes de Cristo. 12 tribus de las 12 hijos de Jacob, y allí estructuró su pueblo, el pueblo de Israel. Y cuando Cristo vino a este mundo, organizó su iglesia cristiana con un fundamento de 12 apóstoles. Por esa razón, en Apocalipsis 21, hablando de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, dice que tiene 12 puertas de perla. Y sobre esas puertas están escritos los nombres de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. Y sobre la base de esas puertas tenemos escritos los nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, 12 por 12 da 144. Es el número del pacto de Dios con su pueblo. Pero los 144,000 está haciendo referencia especialmente a su iglesia en el tiempo del fin, en el momento del sellamiento, cuando ya los juicios de Dios van a caer sobre el planeta Tierra. Y el segundo nombre que Dios le da a su pueblo está en Apocalipsis 12, el versículo 17. Después de esa terrible persecución que sufrió la iglesia de Dios, la mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas y la luna debajo de los pies, esa mujer representa la iglesia de Dios desde la era de los apóstoles hasta nuestros días. Es una iglesia que lleva la justicia de Cristo. Sufrió una terrible persecución durante la Edad Media. Y en el versículo 17, que es ya lo último tiempo antes de la segunda venida, Dios dice que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, persiguió a la mujer y trató de destruir al resto de la descendencia de ella. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí Dios identifica a su pueblo en el tiempo del fin como el resto. Es decir, lo que quedó en el tiempo del fin de esa terrible persecución. Es un remanente, es un grupo pequeño en comparación con los miles y millones de habitantes que existen hoy en el planeta. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, es un pequeño número. Aunque es pequeño, es poderoso en la fe, porque tiene esas dos características muy especiales. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, guardar los mandamientos de Dios es el sello de Dios, es el carácter de Dios en sus vidas. Hacen la voluntad de Dios. Cuando el mundo se está uniendo en este tiempo, Apocalipsis 13 nos habla de esos 3 poderes que existen hoy. Una bestia que surge del mar, que representa un poder religioso apóstata que se apartó de la verdad. Una bestia que surge de la tierra, representa una potencia, un poder político que se une, apoya al poder religioso. Y la imagen de la bestia, que son el protestantismo que se ha apartado de la verdad de Dios. Esos 3 poderes se están uniendo ahora para la globalización, un nuevo orden de cosas en todo el mundo, para llevar a los habitantes de la tierra a una falsa adoración, a adorar al dragón. En medio de ese caos, en medio de esas tinieblas espirituales, hay un remanente. Dios está diciendo que hay un remanente, hay un pequeño grupo en el mundo que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos que están escritos en la Biblia, y tienen el testimonio de Cristo Jesús, que es el don profético, el espíritu de profecía que los conduce en los eventos finales hasta la segunda venida. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta para entrar en Apocalipsis 14. Este capítulo se divide en 3 partes. Número 1, tenemos desde el versículo 1 al 5 lo que se llama el mensajero. Allí están los 144,000, ese remanente de Dios, su pueblo, su iglesia en el tiempo del fin. Y número 2, desde el versículo 6 al versículo 13, tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Ese es el último mensaje que se va a predicar en el mundo antes de la venida del Señor, o antes que se cierre la gracia. Y finalmente, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, tenemos la gran cosecha final. Como resultado de haberse predicado el mensaje de los 3 ángeles a todos los rincones de la tierra, el mundo ha quedado maduro para la gran cosecha.
Todos escucharon el mensaje, todos tuvieron la oportunidad de tomar una decisión, aceptaron o rechazaron. Entonces algunos maduraron para salvación y otros maduraron para perdición. Y así es que entramos en Apocalipsis 15 y 16 como las 7 últimas plagas, porque la gracia ha terminado. Pero bien, vamos a concentrarnos en esta mañana en la primera parte del capítulo. Hablemos del mensajero, de su iglesia, del remanente. Del versículo 1 al 5, allí tenemos las características que Dios está buscando en su pueblo, en su iglesia. El censo de Apocalipsis 7 es para indicar quiénes estarán preparados para atravesar la última gran crisis, para ser los fieles soldados de Cristo, para ser sus representantes en un mundo en guerra. ¿Quiénes? Y en Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, nos da las características que Dios busca en su pueblo para derramar el Espíritu Santo y predicar este evangelio, el mensaje de los 3 ángeles a todo el mundo, y Cristo pueda venir a buscarnos. En el versículo 1 dice la palabra de Dios que entonces el Cordero de Dios estaba de pie sobre el monte Sión. La palabra Cordero representa a Cristo. San Juan 1:29, hablando de Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Cristo está sobre el monte Sión. El monte Sión era sinónimo de Jerusalén en el antiguo Israel antes de Cristo. Esta ciudad era conocida o significaba para el pueblo de Israel como la capital del mundo, donde estaba la presencia de Dios. Todas las naciones del mundo debían venir a Israel a conocer el verdadero Dios. Esa era la misión de Israel, pero Israel fue un pueblo muy terco. En vez de pasar más tiempo en la consagración, pasaba más tiempo en la idolatría. Por lo tanto, Cristo vino a este mundo y organizó un nuevo pueblo, la iglesia cristiana, con los 12 apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora es la iglesia cristiana. El evangelio comenzó a predicarse en todo el mundo. Toda aquella persona, no importa el país, la nacionalidad que tenga, que acepte el evangelio, que acepte a Cristo Jesús y guarde sus mandamientos, llega a formar parte de su pueblo, de su iglesia en este tiempo. Es decir, que ahora estamos hablando del Israel espiritual. El monte Sión hoy en día es la iglesia. Y cuando allí nos dice que el Cordero está de pie en el monte Sión, quiere decir que Cristo está presente en su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él conduce la iglesia, Él le da su protección a la iglesia. Él lleva a la iglesia en este último tiempo de victoria, en esta guerra final, hasta el reino de los cielos. Esa es la garantía de la iglesia, la garantía de victoria, la garantía de salvación, porque el Cordero está de pie en la iglesia, para que un día, de forma literal, en el futuro, muy pronto, su iglesia, cada uno de nosotros, podamos estar presente en el cielo, el monte Sión celestial, con el Cordero por toda la eternidad. Ahora, dice en el versículo 1 que este grupo, los 144,000 que andan con el Cordero, tienen el nombre de Dios escrito en la frente. Esta característica es muy importante entenderla, mi apreciado hermano, lo que significa ser un adventista del séptimo día en este tiempo, lo que significa formar parte de la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Debemos tener el nombre de Dios escrito en la frente. ¿Y por qué tienen el nombre de Dios escrito en la frente? Porque en Apocalipsis 7, el versículo 1 al 3 que ya leímos, se estaba sellando al pueblo de Dios. Y cuando recibieron el sello de Dios, el nombre de Dios quedó en ellos, quedó en la frente. El nombre en la Biblia representa el carácter. Por lo tanto, cuando estamos hablando del nombre de Dios escrito en la frente, está diciendo que el carácter de Dios está en su pueblo. El carácter de Dios fue reproducido en sus hijos, en el remanente, en los 144,000. Representan a Dios ante un mundo en pecado. Llevan un carácter de santidad. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios.
Esa es la forma como se escribe el nombre de Dios en la frente. Allí en Hebreos capítulo 8, versículo 10 nos dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la forma de sellar, de tener el nombre de Dios en la frente, es en la mente, los pensamientos, el corazón. Por eso el Señor Jesucristo dice: hijo mío, dame su corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El nombre de Dios escrito en la frente, el carácter de Dios en su pueblo, y de esa forma le dan gloria a Dios. El ángel de Apocalipsis 18, cuya gloria, luz, alumbra a toda la tierra. Pero la palabra de Dios nos dice en el versículo 2 y 3 que este pueblo, los 144,000, el remanente, son cantantes. Otra característica: el canto en la Biblia representa victoria, ser vencedor. Se canta porque se obtuvo una victoria, porque se venció. Así como el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo capítulo 14, cuando eran esclavos en Egipto, y entonces atravesaron el Mar Rojo, y en el Mar Rojo quedaron muertos sus enemigos, el ejército y el faraón, y ellos salieron al otro lado del mar. Y en Éxodo capítulo 15 está ese himno especial de victoria, porque ahora son libres, porque vencieron la esclavitud, vencieron los enemigos por medio del Cordero Cristo Jesús. En Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, nos habla ahora del Israel espiritual. La experiencia se repite. Hemos nacido en este mundo, crecemos practicando el pecado. Satanás nos ha hundido en la maldad, separándonos de Dios, pero por medio de la sangre de Cristo, el evangelio eterno, somos libres del pecado, somos libres de Satanás, vencemos y tenemos la victoria todos los días, y por esa razón cantamos todos los días. Hay que vencer en Cristo, vencer los malos hábitos, vencer el pecado todos los días. Y eso es lo que significa ser cantante. Pero allí al final del versículo 3 nos dice que más nadie conoce ese canto, solamente aquel que lo entona. ¿Por qué? Porque la experiencia de la salvación es personal, es individual. Aquí hay una analogía con la parábola de las 10 vírgenes en San Mateo 25, donde las vírgenes insensatas le pidieron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Las prudentes no pudieron darles su aceite. El aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos darle el Espíritu Santo a otra persona, o la salvación, nuestra salvación personal no puede salvar a otra persona. Cada quien tiene que tener o construir su propia experiencia con Dios, caminar con Dios, orar, estudiar la Biblia, predicar. No dejes que otro lo haga por ti, porque estarías perdiendo el aceite, perdiendo la salvación. Tienes que entonar tu propia victoria, ser vencedor tú mismo. Nadie puede vencer por ti. Así que, mis apreciados hermanos y amigos, Dios nos está llamando a este tiempo del fin a ser cantantes, es decir, ser vencedores, a ser victoriosos en Cristo, con la frente en alto todos los días. Nada nos puede desanimar, ni esa pandemia, ni guerra, ni ningún desastre natural nos va a asustar, porque somos un ejército, un pueblo vencedor en Cristo Jesús. Pero allí en el versículo 4 también Dios nos da otra característica de este pueblo. Dice que son vírgenes y no se han contaminado con las mujeres. ¿De qué mujeres está hablando Dios? ¿Cuál es la pureza? ¿Cuál es la virginidad de este pueblo? La respuesta está en Apocalipsis 17. El versículo 1 y 2 nos habla de una mujer ramera que fornica con los reyes de la tierra. Y el versículo 5 nos dice que esta mujer ramera tiene un nombre escrito en la frente, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Quiere decir que en Apocalipsis 17 hay un grupo de mujeres que son rameras. Babilonia la grande, madre de las rameras, tiene hijas que también son rameras.
¿Qué representa esta mujer? Así como en Apocalipsis 12, la mujer allí representa la iglesia pura de Cristo Jesús, que lleva la justicia de Cristo, que la verdad está en ella, que guarda los mandamientos de Dios. La mujer de Apocalipsis 17 representa una iglesia apóstata, una iglesia que se ha apartado de la verdad, una iglesia que sus doctrinas son falsas, una iglesia que se basa en la tradición, en los mandamientos de hombre, en las culturas del mundo, y así quebranta o pisotea la verdad de la palabra de Dios. Una iglesia que ha cambiado la ley de Dios. Por esa razón, una iglesia que se ha unido al poder político, al decir que fornica con los reyes de la tierra, es una iglesia que se ha unido con el Estado cometiendo adulterio espiritual. Por lo tanto, esta iglesia que también tiene hijas, iglesias que practican las mismas doctrinas, dice Apocalipsis 14 que el pueblo de Dios en el tiempo del fin son vírgenes, es decir, no se contaminaron con las falsas herejías y doctrinas y mentiras y engaños de la gran ramera. Tienen pureza teológica, pureza doctrinal y se mantienen firmes en la palabra de Dios. Y además dice el versículo 4 que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Cordero, Cristo Jesús, es el camino. Aquí hay una analogía con Enoc, el patriarca, antes del diluvio, caminó con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Es decir, que el pueblo de Dios en el tiempo del fin caminan con el Cordero, caminan con Dios por donde quiera que van. Todos los días que un cristiano adventista del séptimo día se levanta con el Cordero, va al trabajo con el Cordero, las decisiones que toma en su vida las hace con el Cordero, siguen al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es el camino. Cristo lo dijo, San Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En este mundo hay muchos caminos y la gente está siguiendo esos caminos. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Solo Cristo es el verdadero camino que nos conduce a la vida. Por lo tanto, el remanente, al caminar, al seguir al Cordero por donde quiera que va, van a tener la misma experiencia que Enoc. Caminarán con Dios y serán trasladados vivos al cielo, no verán la muerte. Esa es la gran promesa, ese es el futuro que Dios le tiene a los 144,000, el remanente de Dios para el tiempo del fin, porque han caminado con el Cordero, verán a Cristo venir en las nubes de los cielos y serán trasladados a la patria celestial. Pero en el versículo 5 hay otra característica muy especial. Dice que son sin mancha y no hay engaño en su boca. No hay engaño porque andan en la verdad, porque el Espíritu Santo, que es verdad, está en ellos, porque la palabra de Dios, que es verdad, vive y mora y la hacen en ellos. Sus acciones, sus pensamientos revelan la verdad eterna en Cristo Jesús. No hay engaño en sus bocas. Es un contraste con lo que está sucediendo en Apocalipsis 13. La bestia, la imagen de la bestia, el falso profeta, engañan al mundo con falsos milagros, con la mentira, hacen el engaño, mientras que hay un remanente que se mantiene firme en la verdad. No hay engaño en sus bocas y son sin mancha. Cristo es el Cordero, sin mancha, sin contaminación, perfecto. Cristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta, murió por nosotros, resucitó, y esa vida perfecta se la acredita a sus hijos, a su pueblo. Él quiere decir que el remanente del tiempo del fin han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Llevan la justicia de Cristo, esa justicia que les ha perdonado el pecado. Reciben la justicia que les da el poder para vencer el pecado. Esa justicia que los llevará a la glorificación en el momento de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Dios está llamando a un pueblo. Esas son las características que Dios está buscando en el remanente, en la iglesia, para el sellamiento,
para derramar su Santo Espíritu, para predicar el mensaje del tercer ángel a todos los rincones de la tierra, para derramar la lluvia tardía, el fuerte pregón, y así Cristo pueda venir pronto a buscarnos. Dios te está llamando para que en esta semana, mi querido hermano, hermana, querido joven que estás en la iglesia, te levantes como ese remanente especial, con el nombre de Dios, con pureza teológica y doctrinal, cantantes, ser vencedores en Cristo sobre el mal, sobre el pecado, dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que va, a ser sin mancha y contaminación en este mundo, a tener pureza, lealtad al Cordero, llevar la justicia de Cristo. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta semana al participar en esta campaña evangelística para que muchas almas entreguen su vida a Cristo Jesús. Si ese es el deseo de su corazón, en este momento haz un pacto con Dios de entregarse completamente, sin reserva, y esta semana vas a orar más de lo que lo estás haciendo. Es una semana en la cual vas a estudiar la Biblia más de lo que lo estás haciendo y vas a predicar, a testificar, a traer un alma para Cristo Jesús, que puedan escuchar estas verdades eternas. Si ese es el deseo de su corazón, levántate, haz un pacto con Dios y ora conmigo en este momento. Padre eterno y soberano Dios, damos honra y gloria a tu nombre. Recibe a los hermanos, a los amigos que en esta mañana han levantado sus vidas y sus corazones para entregarlas a Cristo Jesús. Haz un milagro en la vida de ellos y que puedan ver su gloria durante esta semana. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén.